Amigas y amigos, bienvenidos a otra edición más de El Espejo. Hola familia, hoy quiero comentarles de un pequeño reencuentro que tuve, aunque sea telefónico, pero igual hablamos por un par de horas, con mi amigo Marcos. Mi amigo Marcos, les quiero contar la historia muy brevemente. Mi amigo Marcos fue un hombre que, castigado como tantos en la época del 2002, 2004, se queda sin trabajo. Lucha, porque es un luchador incansable, fue haciendo cositas, hasta que en determinado momento decide abrir su propio negocio. Con enormes esfuerzos, indudablemente, con dinero prestado, como la gran mayoría, pero le empieza a ir bien. Disfruta de los años del FA, que venían con un crecimiento económico muy por encima de la economía mundial, y Uruguay se destacaba en ese sentido y la economía se movía en general como se suelen mover las economías, aún por los grandes críticos, los que quieren un Estado pequeño y un país privatizado en su totalidad. Aún así, la economía se movía como se suelen mover las economías, de abajo hacia arriba, con el pueblo que ganando poco o ganando un poquito más, se lo gasta todo y hace que ese crecimiento vaya hacia arriba. Como era un comercio, porque todavía existe, gracias a Dios, pero es un comercio minorista, era uno de los beneficiarios directos de aquel que teniendo que consumir los productos que él vende, y no doy pistas, bueno, evidentemente se acercaba y compraba y cada vez compraba mejor, más. Y así Marcos se va ampliando, se cambia de local, tiene un local mayor que le permite incluso ampliar los rubros, le permite tener mayor cantidad de empleados, le permite hacer una publicidad, y soy testigo, porque fui beneficiario en ese sentido, porque yo tenía mi revista y él ponía la publicidad, yo creo que la más importante que tenía la revista, sin lugar a dudas, y, pero aparte los empleados tenían beneficios extras que normalmente no suelen tener, porque él supo derramar, y esto es verdad, no como algunos que dicen derrama, derrama, pero no derrama nada, supo derramar en sus empleados parte de los beneficios que iba obteniendo. Después abrió segundo negocio, una sucursal, el departamento de Maldonado. No le empezó a ir tan bien, le costó, hubo resistencia, pero fue saliendo adelante. Había formado un pequeño colchoncito que le permitía ir adelante. Y Marcos no es de los que se achica. Marcos es de los que empujan y cada vez van a más. Y lo cierto es que en determinado momento la economía global evidentemente venía deteriorándose a pasos agigantados, pero esa resistencia que con su política, con la política de Astori, el FA había venido de alguna manera capeando el temporal, y no solo capeando el temporal, sino como lo decía antes, creciendo por encima del resto de las economías, en algún momento empezó a decrecer. Nadie duda que el último gobierno de Tabaré tuvo que sufrir las mayores consecuencias de esa crisis, llevando a que el país no creciera en la misma proporción y aún siguiendo ese crecimiento, llevó a que alguna gente, entre ellos mi amigo Marco, estuvieran descontentos con el gobierno del FA. Todo hay que decirlo, el FA también cometió errores, no cabe duda que había cometido algunos. Y tal vez no supo ser autocrítico o no se le sintió las voces, porque una de las características de la izquierda es que hace pero no publicita. Y cuando haces y no publicitas, en caso contrario de otros que publicitan más de lo que hacen, pues cuando haces y no publicitas, resulta que luego, cuando no podés hacer en la misma medida, porque la situación no te lo permite, te dicen que no, bueno, no has sabido pedir disculpas a tiempo.
Y a pesar de que el país seguía mejor de cuando lo había tomado el Frente Amplio, todos sabemos lo que pasó después. En el 2019, el FA pierde la elección. Y mi amigo Marcos, su familia y mucha gente culpan al FA. Y le dan el voto a otro partido. No sé a cuál, porque yo no me meto en los cuartos secretos. Y tampoco pregunto a quién me han votado. Porque eso es prioritario de cada uno. Pero por las charlas, discusiones a veces, que terminaban siempre en un abrazo fraternal, porque por encima de todo somos amigos, pues mi amigo Marcos se ve que eligió al gobierno o a la coalición que todavía no existía, pero que llevó a que tuviéramos estos 4 años y medio que llevamos de mal gobierno del Partido Nacional. Gobierno de prepotencia, bueno, ¿de qué les voy a hablar? De mentiras, de corruptos, de sinvergüenzas, que han favorecido a una élite de la cual no forma parte Marcos, ni los Marcos que hay por ahí, que son muchos, los pequeños comerciantes, el comerciante mediano, no llega a ser de esa élite que preconizó el presidente actual del gobierno, como los Maya Oro. Solo benefició a los Maya Oro, porque después estos que no pagarían impuestos, sí que los pagábamos nosotros. Quiero recordar, el primer decreto del gobierno del señor Luis Lacalle Pou fue aumentarnos un 2% el IVA cuando íbamos a comprar con la tarjeta de débito. Del 4% de descuento que teníamos, pasamos a un 2%. Lo que es aumentar prácticamente con ese 2% el ingreso a las arcas del Estado, que permitía que los más ricos no pagaran nada de impuestos. Y esto ha favorecido a muchos, pero a pesar de que la economía creció, no se vio esa tan cacareada derrama de la que hablaba el presidente, que si los de arriba, los mayaboros, ganaban, después vendría la derrama y todo el mundo ganaría. No, la pobreza ha aumentado de forma estrepitosa y hoy Marcos se da cuenta que mucha menos gente entra a su comercio, y la que entra ya no compra como compraba antes. Si antes gastaba, por decir algo, 1.000 en un producto, ahora gasta 200. Es evidente, y hoy me lo confesaba, que los mejores años de Marco fueron en la época del FA. Y hoy me lo decía, tengo que reconocerte, Quique, porque así me llama, de que los mejores años míos fueron de la época del FA. Y los peores años de mi negocio, en el que tuve que achicarme, que despedir empleados, que es lo que más me duele, bueno, fueron en la época de este gobierno, al que yo también voté. Hoy, Marcos es uno de esos indecisos, pero que cada vez está más cerca de pensárselo 2 veces antes de seguir apoyando a esta hoy coalición gobernada por el Partido Nacional y por la prepotencia del herrerismo. Y seguramente va a volver a votar a un partido que nos llenó de ilusión y de esperanza, y que hoy está encabezado por el señor Yamandu Orsi. Si sos comerciante, si sos un comerciante minoritario, si sos un comerciante mediano, el que te va a ayudar es el vecino tuyo, el que hoy a lo mejor no tiene trabajo, y si tiene trabajo no tiene dinero suficiente para gastar en el negocio como gastaba antes. Y eso está repercutiendo en tu economía. Hacía mucho tiempo, y a mí me duele personalmente, hace mucho tiempo que yo no veía tantos comercios chicos cerrar como en estos 5 años. Entonces, te pido, si eres indeciso, si eres comerciante, si eres clase media y te has visto perjudicado en estos últimos tiempos, pensate 2 veces cuando estés en el cuarto secreto. Antes de salir de casa, cuando te mires al espejo, pensá 2 veces, terminá de tomar la decisión
y votá por la vuelta a la ilusión y a la esperanza de un pueblo que necesita también de tu voto. Nos vemos en la próxima. Si te gustó, compartilo, dale un dedito para arriba y suscríbete. Te esperamos en la próxima.